Es la quinta reunión donde estamos hablando del quebrantamiento. Consideramos que el quebrantamiento es una parte muy importante de la vida cristiana, porque ahí donde se nos rompe en pedazos, el quebrantamiento es estar roto en pedazos, donde ya no hay más capacidad humana para llevar adelante la obra, no hay emoción que lleva la obra adelante. No, porque Dios quiebra todo esto. Dios nos mete en callejones donde no encontramos la salida, a través de la enfermedad, a través de los problemas, a través de la economía. Y entonces Dios nos va quebrando a través de esto. Dios dice que hay dos cosas que usa como martillo. Dios usa un martillo y para quebrar a Israel. Y uno de ellos es mi palabra, le dice a Jeremías. No es como martillo que quebranta la piedra. Entonces este quebrantamiento Dios usa la palabra. Pero también el segundo martillo de Dios, porque no todos son obedientes a la palabra. Porque Dios te habla una vez, Dios te habla dos veces, tres veces, un año, dos, y tú no le das importancia. No, sigues en la tuya, sigue tu camino. Entonces Dios te habla de la segunda manera. Y la segunda manera es donde Dios dice, Babilonia, mi martillo. ¿Qué quiere decir? Las circunstancias, los enemigos, la adversidad. Entonces Dios te habla por los problemas de la vida, por las luchas. Entonces tú no encuentras salida, no tienes una puerta que se te abre. Entonces lo único que te queda es mirar hacia arriba, mirar hacia Dios. Dios nos quebranta. Y ya hemos estado mirando qué significa el quebrantamiento. Hemos mirado a Jesús como el gran ejemplo del quebrantamiento. Isaías dice experimentado en quebranto. Quiere decir que él era una persona madura en quebrantamientos. Y si Jesús era una persona experimentada en quebranto, ¿cuánto más nosotros? Ahora la pregunta es, y esto lo voy diciendo casi cada reunión y vuelvo a decirlo para aquellos que no están dentro del tema, ¿qué es lo que Dios quebranta? ¿Qué es lo que Dios me quiebra? Dios quiebra mi alma. Y mi alma está compuesta por pensamientos, sentimiento y voluntad. Todo esto está ligado al mundo natural, porque yo pienso con mi mente humana, lo natural. Yo siento la circunstancia, me alegro, me entristezco. Yo decido, según lo que pensé, según lo que sentí, decidí. Esto es natural, es lo humano. Todo esto Dios tiene que quebrarlo. ¿Por qué? Porque la vida de Dios viene a mi espíritu. Y cuando la vida de Dios está en mi espíritu, entonces ya no soy yo quien piensa. Pablo dice, ahora tenemos la mente de Cristo. Ahora tenemos la mente de Cristo. Y aquellos que viven en comunión con el Señor tienen el sentimiento de Cristo y hacen la voluntad de Cristo. Realmente esto no es fácil de explicarlo en pocas palabras, pero es esto, Dios quiebra esa cáscara dura. Juan 12:25 dice, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, si yo tengo un grano, no sirve para nada, lo tengo en la mano. Pero cuando lo coloco en tierra, se pudre esa cáscara, se pudre mi alma, se quiebra mi alma, entonces sale la vida. Y eso es lo que Dios quiere hacer. Muchas veces nosotros recordamos aquella tarde, diríamos, donde Jesús se colocó en pie y dijo, quien tiene sed, venga a mí y beba. Recuerden ese texto. Dice, de su interior correrán ríos de agua viva. Y ahí el texto sigue mencionando, esto hablaba del Espíritu Santo. ¿Por qué? De su interior, ¿de dónde? De lo más adentro. ¿Qué ocurre? Ocurre que corre el río de Dios. ¿Pero de dónde? Desde nuestro interior.
Para eso, ¿qué tiene que estar? Quebrado, quebrantado. Tengo que estar quebrado porque desde su interior fluye hacia afuera. Pero si yo tengo todavía la naturaleza humana quien está gobernando mis pensamientos, por ejemplo, duda, miedo, sentimiento, odio, orgullo, soberbia, insensibilidad, falta de misericordia, y puedo seguir la lista, esto tiene que ser quebrado. Eso somos nosotros. Entonces eso tiene que ser quebrado. Entonces hemos comenzado el miércoles con el segundo tópico de nuestro estudio, y nuestro estudio hemos titulado Dios quiere quebrantarnos. Dios quiere quebrantar nuestras vidas. La voluntad de Dios es quebrarnos, que desaparezca todo orgullo, que desaparezca toda soberbia. Y el quebrantamiento, hermano, no es una sola vez en la vida. Usted va a estar viejito, apenas caminando, Dios te va a seguir quebrando, porque el corazón del ser humano es durísimo. El corazón humano es orgulloso, el corazón humano es rencoroso. Entonces Dios tiene que seguir trabajando y sigue quebrando y sigue y sigue y sigue hasta el final de nuestras vidas. Dios va a continuar quebrándote, va quebrándote. Ahora, hermano, si yo no experimento ese quebrantamiento de Dios que me lleva a rendirme, porque al final el quebrantamiento me hace humilde, me hace dócil, me hace sumiso a la voluntad de Dios. Si yo no llego a esa experiencia, no piense que Dios va a poder usar. Por más buen predicador que sea, elocuente que sea, tengas palabras preciosas, Dios no te usa. Dios no te va a usar, porque Dios usa a los que están quebrados, están quebrantados en su presencia, son humildes, alaban y glorifican a Dios y no confían en su elocuencia. Aún por más bonito que toques o que cantes, no te sirve para nada. No te sirve, porque lo que va a surgir es el orgullo, la soberbia, pero Dios no va a hacer nada. Dios va a hacerlo con los humildes. Entonces, hemos dicho, Dios quiere quebrantarte. Y yo no he terminado este tópico y hemos mencionado, creo que tres cosas. Sí, tres cosas. Y la cuarta quiero compartir en esta mañana. Gracias, Señor. Hemos dicho que Dios quiere quebrarlo. ¿Y cómo puede Dios lograr el quebrantamiento? Número uno, esto lo hemos visto el miércoles. Número uno, el quebrantamiento espiritual es para aquellos que viven cerca de Dios, viven en comunión con Dios. Porque si tú estás cerca con Dios, en la comunión con Dios, entonces todo lo humano desaparece y aparece lo divino. El hecho de estar lejos de Dios nunca va a desaparecer tu carne. Y te digo más, nunca vas a vencer la carne. Nunca vas a vencer. Siempre, toda la vida te vas a caer, te vas a levantar, te vas a caer, te vas a levantar. Va a pasar un año, va a pasar 2, va a pasar 15, va a pasar 20. Y siempre caído, levantado, caído y levantado. ¿Por qué? Porque no estás cerca de Dios. No estás cerca de Dios. Y cuando tú estás cerca, esa persona tiene la posibilidad de Dios quebrarlo, de Dios quebrantarlo, de Dios darle una nueva mente, un nuevo sentimiento. Por eso, hermano, yo soy un convencido que la pandemia no es un perjuicio para nosotros. No debería ser un perjuicio. Es un perjuicio para los religiosos, para aquellos que están acostumbrados al culto. Acá vengo, yo siento la presencia de Dios, me voy el lunes y sigo mi vida. Para ellos sí, para ellos es un perjuicio. Pero para aquellos cristianos que viven en comunión el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, sábado, el domingo, no hay problema, porque mantengo la comunión con Dios. No la tengo acá. Acá es un resultado consecuente. Es un resultado de vivir el lunes, el martes, el miércoles, todos los días de la semana en comunión con Dios. No me perjudica.
sino simplemente es otra manera de servir a Dios. Y es el problema cristiano, es cuando nos acostumbramos a un sistema y parece que nos sacan de ese sistema y se nos viene todo abajo. No, pueden sacarnos la reunión, pero no nos van a sacar la comunión con el cielo, la presencia de Dios, la maravillosa manifestación de Dios, porque yo no estoy dependiendo de que me permitan o no me permitan, yo tengo comunión con Dios. ¿Entiende? Entonces esto se logra a través de la comunión con Dios. Segundo, le he colocado un ejemplo, recuerdan, en esta primera respuesta, he colocado un ejemplo. Y el ejemplo era de Jonás. Jonás era un profeta. Y Dios le dice, levántate y ve a Nínive y pregona. Y hemos leído el texto, dice, y se levantó Jonás y huyó de la presencia de Dios. Huyó, él era profeta, huyó de la presencia. Se fue lejos de la presencia de Dios. Entonces, lejos de la presencia, no sirves para nada. No puedes hacer nada. Bien, y hemos mirado el quebrantamiento que Dios le da a Jonás. Y dice, Señor, tus olas me rodearon. El Seol es mi habitación. Él estaba en el Seol, en el mismo infierno o en la misma muerte. Allí Dios escuchaste. ¿Qué tuvo que venir? El quebrantamiento. Tuvo que venir el quebrantamiento, tuvo que quebrarlo. Entonces le dice el Señor, acá estoy, voy. Entonces nosotros, para obedecer a Dios, para hacer la voluntad de Dios, ¿qué tiene que hacer Dios? Quebrarnos. No queda otra. Es la manera que Dios trata. En segundo lugar, Dios quiebra nuestra vieja naturaleza. Porque el problema es que nos convertimos y traemos la vieja naturaleza a la iglesia y queremos llevar la iglesia adelante con la vieja naturaleza. Y ahí se arman los problemas. Ahí se arman las discusiones. Ahí se arman todas las dificultades. ¿Por qué? Porque usted tiene la vieja naturaleza. Entonces lo quiere hacer con su pensamiento, con su sentimiento, su voluntad. Y entonces se levanta un airado, se levanta otro airado y explota. ¿Por qué? Porque tiene la vieja naturaleza. No están quebrados, no están quebrantados. Entonces la vieja naturaleza, prácticamente casi cada ser humano, es muy difícil que usted encuentre un manso. Es muy difícil. Casi todos son airados, explosivos, se enojan fácilmente y queremos llevar la obra adelante. No, es imposible. Porque esos no la llevan adelante en el espíritu, la llevan en la carne. Y en la carne no va lejos. Puede ir unos meses, un año, pero a la larga va a surgir tu naturaleza vieja. Va a surgir tu viejo hombre. Va a surgir cuando en la prueba, en la lucha, cuando se encuentra con dificultad. Pero cuando todo va bien, no parece que estamos todos unidos. Pero el asunto es cuando se te atraviesa. Ahí sale la vieja naturaleza. Entonces, ¿qué tiene que hacer Dios? Quebrarte. Tienes que quebrarte. Entonces, ¿cómo te quebra? Te mete enfermedad, te mete problema económico, te mete lucha, te mete. Entonces, ¿ahí qué tiene que hacer? Orar y quebrar, pedir, Señor, perdóname, humilde. A Moisés lo tuvo que llevar 40 años para quebrarlo. No fue fácil. 40 años en el desierto. Después de ser un hombre explosivo, airado y matar a uno, era el hombre más manso. Pero le llevó 40 años. ¿Cuántos años sé que tú eres creyente? 40 años le llevó a Dios llevarlo a Moisés al desierto. Y así sucesivamente. Podríamos mencionar muchos años, muchas personas. Y el tercer tópico era: el quebrantamiento es someter mi voluntad a la voluntad de Dios. Decirlo así parece muy simple, muy rápido, pero esto es un gran tema. Someter mi voluntad a la voluntad de Dios. Estar en la plena dirección de Dios todo lo que yo hago.
Se lo repito, someter mi voluntad a la voluntad de Dios. Someter a la dirección de Dios todo lo que yo hago. Eso es lo que Dios quiere. Por eso Jesús dijo, mi voluntad no es la mía. Yo no hago mi voluntad, sino hago la voluntad del que me envió. Esto es vivir en el Espíritu. Bien, entonces en esta mañana vamos a ir rápidamente. La cuarta respuesta, Dios quiere quebrantarnos. La cuarta respuesta. El quebrantamiento es someterme a la voluntad del Espíritu Santo. El quebrantamiento es, Dios me quiebra, pero Dios me quebranta. Y es allí donde comienza esa relación entre yo y el Espíritu. Entre el gobierno y la dirección del Espíritu. Y a veces, óigame bien esto, a veces confundimos la emoción con la dirección del Espíritu. A veces es nuestra emoción y no es la dirección del Espíritu. Por eso tengo que conocer al Espíritu y tengo que conocerme a mí mismo. Y le puedo asegurar que muchas veces en mi propia vida yo he creído que era la voluntad de Dios, pero me di cuenta después que no era la voluntad de Dios, era una fuerte emoción. Una fuerte emoción, una inclinación emocional, pero no era la dirección del Espíritu. Entonces, cuando yo me someto a la dirección del Espíritu, quiero que leamos Juan 16:14. 16:14, Juan. El Señor está hablando del Espíritu Santo cuando Él ascendiera a los cielos y vendría el Espíritu Santo. Él va a tomar el dominio de nosotros. Y Él dice en Juan 16:14, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Ahora yo quiero leer este mismo texto en la versión latinoamericana. Dice, Él tomará lo mío para revelárselos. Y aquí nuestra versión dice para saber. Y aquí dice para revelárselo a ustedes. Y yo seré glorificado en Él. Seré glorificado. La versión Jerusalén, la tercera edición de la versión Jerusalén, dice, Él me dará gloria. ¿Quién? El Espíritu. Porque recibirá de lo mío y os lo explicará a vosotros. Bien, me gusta la versión latinoamericana. ¿Por qué? ¿Por qué me gusta esta versión? Porque dice una grandísima verdad. Si usted alcanza a comprenderme lo que voy a explicarle ahora, usted va a entender hacia dónde Dios quiere llevarnos por el Espíritu Santo. Quiero volver a leerle la versión latinoamericana. Tomará de lo mío para revelárselo. Ahora, cuando Dios me da una palabra y yo la entiendo y determino practicarla, es una revelación. Pero ahora viene la predicación y la guardo en mi mente, es solo una información. Hay una gran diferencia entre información y revelación. Ahora la pregunta es, ¿cuánto tiempo nos hemos sentado y hemos recibido información y no revelación? La revelación me lleva a practicar. Dios me habló en esta mañana, salgo aquí y ya la practico. Ahora, si tú sales y no practicas, recibiste información y no revelación.
La revelación en sí misma tiene vida. La información no. La revelación te cambia. La información no. Entonces el Espíritu, ¿qué hace? Me trae revelación. Y la pregunta es, y acá viene el otro detalle. ¿A dónde llega la revelación y a dónde llega la información? La revelación llega a mi espíritu, donde yo tengo mi conciencia, donde yo tengo el asiento de Dios, donde yo tengo la comunión con Dios, y la revelación viene a mi espíritu, y en mi espíritu produce el efecto activo. Ahora, cuando es información, no llega a mi espíritu, llega a mi mente nada más. Y lo guardo, y lo tengo en memoria, y digo, y la Biblia dice así, y sabe un montón de textos de memoria, pero no lo practica, tiene información. La información. Ahí está la diferencia entre la información y la revelación. Y la pregunta es, ¿yo tengo información o revelación? Eso te lo va a demostrar en la práctica. No necesita que yo te juzgue, yo no lo puedo hacer. Pero la información simplemente vienes y el lunes ya te olvidaste de lo que escuchaste. Pero la revelación no te olvidas. La tiene profundamente grabada en tu espíritu. ¿Recuerda lo que dijo Jeremías? Y esto es un claro ejemplo de lo que estoy explicando. Jeremías dice que un día Dios va a restaurar a Israel, y que un día Dios le va a hablar a Israel, y que la palabra va a ser grabada en sus corazones. En sus corazones, y ellos van a practicar, y nadie va a ser ignorante, van a practicar. Y esto lo vuelve a escribir, lo vuelve a mencionar, mejor dicho, lo vuelve a mencionar el escritor de los Hebreos, que la palabra de Dios va a entrar en su espíritu y va a quedar grabado, y no van a ser más ignorantes, van a practicar. Ahí está la revelación. ¿Y pero qué estuvo recibiendo Israel? Información, porque nunca practicó. Y si yo simplemente vengo a la iglesia y recibo información y no revelación, estoy en un peligro. Ahora, ¿cómo yo puedo tener esa revelación? Quebrando mi espíritu, quebrando mi alma, quebrando mi orgullo, mi soberbia, quebrándola. Ahora, vamos a mirar ahí en el mismo capítulo 16 de Juan. Entonces entendieron lo que significa la revelación y la información. Usted le puede preguntar a cualquiera en la calle, ¿usted sabe lo que es Navidad? ¿Cómo no voy a saber? Ellos tienen información, pero no la revelación. Ellos no tienen la revelación, quién es ese que nació ahí, qué es lo que hizo, la transformación y todo el efecto poderoso. Tienen información, pero no revelación. Usted vaya a la cárcel, todos los asesinos, los ladrones, usted le pregunta, ¿tiene religión usted? La gran mayoría le va a decir que sí. ¿Qué tienen? Información, pero no revelación. Y ahí está el problema, que en la iglesia tengamos información y no revelación. No la revelación. Entonces vamos a ver en el versículo 13, un versículo anterior. Cuando venga Él, el Espíritu de verdad, Él os guiará hasta la verdad completa. Estoy leyendo la versión Jerusalén. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, Él os guiará hasta la verdad completa. Pues no hablará a su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os explicará lo que ha de venir. Realmente esta versión me está aclarando algo. Me está aclarando algo. Y quiero simplemente remarcarle esto, nada más. Habría muchas cosas para ver aquí. Pero mire lo que dice, cuando venga Él, ¿quién? El Espíritu. Y ese Espíritu es de verdad.
Él os guiará a la verdad completa. Completa. No algunas cositas, completa. El Espíritu va a revelarme la claridad de la salvación y de Dios de una manera completa. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué es lo que hace el Espíritu? El Espíritu Santo me revela los misterios y glorifica a Cristo. Quiero unir estos dos pensamientos que Jesús dejó la última noche. Versículos 13 y 14. ¿Qué dijo sobre el Espíritu Santo? Él dijo que Él va a revelar los misterios y que Él glorificará a Cristo. Y si esa revelación está en mí, Cristo va a ser glorificado en mí. No yo, Cristo. Cristo va a ser glorificado. Por eso preciso morir a mi ego, morir a mi yo, y humillarme y buscar la presencia de Dios. Y le digo algo más: hay tantas cosas dentro de nosotros que no imaginamos y que ni siquiera nos damos cuenta que son un impedimento para el obrar del Espíritu Santo. Hay tantas cosas dentro de nosotros que ni nos damos cuenta y que son un estorbo para el obrar del Espíritu. Pero para eso yo tengo que humillarme, orar y decirle: Señor, revélame las cosas ocultas de mi vida, las que me son ocultas y que impiden que tu Espíritu obre. Y usted se va a dar cuenta de muchas cosas, que usted es una persona más airada de lo que usted imagina, que usted es una persona que se enoja más rápido de lo que usted se imagina, que usted es una persona más rencorosa de lo que usted imagina. Y así podría seguir la lista. Entonces, no, tranquilo, deja que se te cruce un problema, vamos a ver si no eres airado. Lo que pasa es que no explota porque no hay crisis, pero cuando hay crisis, ahí salta el viejo hombre. Ahí no está muerto, está adormecido. ¿Y cuándo lo despierta? En la crisis, en las luchas. Y todo eso es un impedimento para que el Espíritu Santo obre. Es un estorbo, es un estorbo. Sí, es así, es nuestra vida espiritual, es así. Pero debemos cambiar. Hermanos, yo quiero leerle un versículo más y vamos a orar. En Efesios, capítulo 3, voy a cortar la lectura, voy a continuar el miércoles sobre estos versículos. Pero vamos a mirar solamente el versículo 16, Efesios 3, 16. Dice, el apóstol dobla sus rodillas en el versículo 14, clama por la iglesia, clama por nosotros también. Y en el versículo 16 dice, ¿para qué él dobla la rodilla? ¿Para qué él clama? ¿Para qué él ora? Y él dice, para que os dé, para que nos dé. ¿Quién nos debe dar? Conforme a las riquezas de su gloria. Y ahora la pregunta, ¿cuáles son las riquezas de su gloria? Si usted quiere saber cuáles son las riquezas de su gloria, léase el capítulo 1 de Efesios y léase Romanos capítulo 1 al capítulo 11. Ahí usted va a notar las riquezas de su gloria. Y ahí usted puede mirarse cuánta riqueza yo tengo, para que Él os dé conforme a la riqueza de su gloria. Y cuando yo tenga esa revelación de las riquezas de la gloria del Señor,
Cuando yo tengo esta riqueza de gloria, ¿qué ellas van a producir en mí? ¿Qué van a producir en la vida del cristiano? El ser fortalecido, mire la palabra que usa, fortalecido, y la segunda palabra, con poder. ¿En dónde? En el hombre interior. No en el hombre exterior, en el interior. Porque el exterior no es fortalecido, debe ser eliminado. El exterior debe ser eliminado. El que debe recibir la fortaleza es el interior. Ahora, cuando yo conozco esta información de las riquezas de su gloria, y paso a ser consciente y tengo toda esta riqueza, ¿qué ocurre en mí? Fortalecido, uno, con poder. Oiga, la palabra fortalecido significa robustecido, tener fuerza, estar fortalecido, estar fuerte, ser invencible, ser victorioso, estar siempre fuerte. Entonces, ¿qué es lo que me hace fuerte? ¿Mi carácter? No. ¿Tus pensamientos? No. ¿Tus emociones? No. ¿Qué es lo que me hace fuerte? Las riquezas de gloria. Eso me hace fuerte. Esto es lo que me hace invencible. Un cristiano invencible. ¿Y para esto qué tiene que ocurrir? Quebrado. Quebrado. Y ser quebrado es, acuérdese qué significaba ser quebrado. Hecho añico, hundirse, romper en pedazos, no tener nada, no valorar nada, estar destruido. Entonces Dios te destruye para hacerte un hombre nuevo y para eliminar tus pensamientos y poner sus pensamientos, para eliminar tus emociones y poner sus emociones. Acuérdese que les mencioné a Moisés. Después de 40 años Dios le dijo a Moisés: yo he oído el clamor de mi pueblo. Yo he oído. Yo he visto la aflicción de mi pueblo. Y para eso he descendido. ¿Sabe lo que está haciendo Dios? Le está dando la revelación y le está poniendo su corazón. Es tremendo. Dios le revela la condición del pueblo, pero no solamente la condición me va a mover, sino que ahora, después de revelarme la condición, Dios me revela o Dios me da su corazón. Porque usted puede escuchar cualquier información y no lo mueve nada. Usted dice: explotó una bomba en tal país, murieron miles, y sigue comiendo tranquilo, no le molestó para nada, fue a dormir tranquilo. Fue una información, pero lo que esa información pasa a ser un quebranto cuando tienes el corazón de Dios. Entonces, ¿qué está haciendo Dios? Dándole la información de la situación, y después de darle la información, Dios coloca su corazón. Entonces, cuando colocamos nuestro corazón, servimos a Dios con el corazón de Dios. Con el corazón de Dios. Y entonces allí se hace la gran diferencia. No sirvo en la carne, sirvo en el Espíritu. Vamos a colocarnos de pie para orar. Padre, muchas gracias, Señor, por traernos una vez más a tu casa. Señor, somos conscientes que precisamos aún ser quebrados, mucho más. Tiene que desaparecer totalmente. Porque si desaparece el hombre natural, vamos a tener pasión por tu casa, vamos a tener pasión por los hermanos, vamos a amar, vamos a tener una inclinación fervorosa para hacer tu voluntad. Hay algo que nos va a inquietar y no nos va a dejar tranquilos servirte y hacer tu obra. No nos vamos a quedar fríos,
No nos vamos a quedar allí sin sentir nada. No, no. Tu pasión es nuestra pasión. Tu coraje es nuestro coraje. Tu alegría es nuestra alegría. Sí, Señor. Padre, te pido que todo lo que estorba para el obrar del Espíritu, para glorificarte, para recibir la revelación y para tener toda la riqueza, Señor, quebrántanos. Quebrántanos. Haznos mejores cristianos. Haznos mejores cristianos. Desaparezca el hombre natural. Desaparezca mi ego, todo lo mío, y aparezca el Espíritu Santo. Señor, danos una semana muy bendecida. Muy, pero muy bendecida, Dios. Para poder bendecir a otros. Padre, muchas gracias. Guárdanos de peligro, de mal, de toda obra maligna que nos rodea, como dice Pedro, que Satanás anda alrededor nuestro buscando a quien devorar. No, Señor, guárdanos de toda obra del mal. Líbranos de tentación en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús.